que tanto anhelé, lo entrego hoy ante tus pies. De esos momentos que me desfié, sé que no cambian lo que en mí ves. Y aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas hoy aquí, aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. Estimados hermanos, les saludo con la bendita paz de Dios, deseándoles las más ricas bendiciones del Señor para cada uno de ustedes. Mi deseo y oración a Dios es que al abrir su palabra podamos meditar en ella y aprender de ella lo que el Señor quiere decirnos en este momento. Por eso te invito a abrir tu Biblia en San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54. Y dice lo siguiente: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. El apóstol Juan registra este acontecimiento, esta hermosa historia. No tenemos muchos datos acerca de este hombre, de este padre. No sabemos cómo se llama, ni tampoco su ascendencia étnica. No se dice nada con respecto a su esposa y la posibilidad de otros hijos. Solamente se menciona que era un padre desesperado que buscaba ayuda para un hijo que estaba muriendo. Sabemos además que este hombre era un hombre rico que pertenecía a la nobleza, se desempeñaba como funcionario del rey, por lo cual estaba ubicado socialmente en un estatus diferente. La tendencia es que se vinculaba más bien con personas de ese mismo nivel. Pero aquí, frente a la necesidad, reconociendo su imposibilidad de resolver este asunto, reconociendo su necesidad y urgente necesidad, toma la decisión de pedir ayuda, de salir al encuentro de Jesús. Este hombre desesperado toma la decisión de salir al encuentro de Jesús. Él vivía en Capernaum, Jesús estaba en Caná de Galilea, una distancia no tan extensa, pero caminando le llevaría varias horas en recorrer. De hecho, se hace mención al hecho de que cuando él vuelve a casa, recién al otro día se entera de la situación de su hijo que había mejorado y pregunta a qué hora de ayer empezó a mejorar. Por lo que podemos ver que demoró bastante en regresar a casa y entendiendo que su necesidad era urgente, es decir, que volvía rápido. Este hombre sale al encuentro de Jesús y Jesús lo ve, lo conoce, ve su corazón, ve lo que hay en él. No se queda con la fachada externa, sino que ve su corazón, y lo que hay en su corazón es una profunda necesidad, vinculada especialmente en este caso con su hijo que estaba padeciendo una enfermedad y tenía fiebre y estaba muriendo. Pero Jesús ve más allá y ve a un hombre que necesita de la gracia de Dios. Por eso le dice:
Ustedes necesitan ver milagros y prodigios, ver señales para poder creer. De modo que cuando Jesús lo ve venir, ve todo esto, pero también ve en su corazón que hay fe. Una fe que lo movió desde Capernaum hasta aquí para buscar ayuda, pidiendo socorro, auxilio en este momento difícil. Una fe que lo obligó a salir de su rutina, que lo obligó a salir de su comodidad para encontrarse con Jesús, entendiendo que Jesús podría ofrecerle la solución a sus problemas. Es cierto, era una fe incipiente, limitada, precaria, pero era también una fe suficiente para recibir la palabra de Jesús, creerla y experimentar así el obrar de Dios en su vida de una manera especial, viendo el milagro en su Hijo, pero a la vez experimentando el milagro mayor, que es la posibilidad de creer junto con toda su familia en el Señor. En otras palabras, este hombre desesperado se encuentra con Jesús y experimenta la gracia, la misericordia de Dios y el poder transformador del Señor en su vida, pero también en su familia. Cuando él corrió en fe hacia Jesús, la gracia de Dios lo rodeó y lo abrazó, trayendo salvación y vida eterna. Él creyó en la palabra que Jesús le había dado. Ve, tu hijo vive, él está bien. Creyó y experimentó el obrar de Dios de manera personal y directa. Pudo ver con sus propios ojos el milagro. Lo pudo experimentar en carne propia y pudo alegrarse con toda su familia de haber encontrado a Jesús. Esa pequeña fe incipiente se acrecentó por la palabra de Jesús y se fortaleció viendo el obrar de Dios de manera especial, al punto que llegó a ser contagioso. Toda su familia llegó a creer en el Señor. Yo no sé cuál es la situación en la que estás atravesando en este momento. No sé cuáles son tus preocupaciones, tus ansiedades, tus necesidades. Lo que sí sé es que el Señor te conoce, que el Señor ve tu corazón y ve tu necesidad. Y te espera con los brazos abiertos, invitándote a que salgas a su encuentro. Y si lo haces, experimentarás el obrar de Dios en tu vida de manera personal y directa. Y entenderás que Jesús te ama y que Él quiere hacer un milagro sobrenatural en tu vida, ofreciéndote salvación y vida eterna. La posibilidad de recibir el perdón de los pecados y arreglar tus cuentas con el Señor. La posibilidad de tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en tu corazón, en tu vida, en tu familia. Querido hermano, querida hermana, querido amigo, quiero invitarte a acercarte a Jesús con fe, sabiendo que Él te ama y que quiere lo mejor para vos. Quiero invitarte a venir a Él, a su presencia, en oración, con tus necesidades, con tus cargas, con tus luchas y tal vez con tus preocupaciones por algún ser querido, como en el caso de este padre con su hijo, y puedas clamar en oración, rogar como hizo este hombre en la presencia del Señor por esa situación particular, confiando en que el Señor responderá de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus planes, de acuerdo a sus propósitos. Y más allá de la respuesta que obtengas del Señor, lo más importante es que pudiste encontrarte con Jesús. Pudiste acercarte a Él y tener un diálogo personal con Él. Pudiste oír su palabra y eso cambiará tu vida, traerá paz a tu vida y acrecentará tu fe. Mi deseo y oración a Dios es que esta reflexión haya sido de mucha bendición para tu vida como lo fue para mí. Que te desafíe a experimentar el obrar de Dios de manera personal y directa, como lo he experimentado con el Señor y como lo ha hecho este Padre desesperado. Y puedas experimentar entonces la gracia de Dios en tu vida. Que el Señor te bendiga. En ti se encuentra mi principio y fin.